Bien, en este vídeo vamos a explicar el vendaje para el hombro. En principio, en el vendaje para el hombro hay que tener ciertas consideraciones en función de cómo es la morfología de la persona. Una persona que tenga una cintura estrecha y unas pelvis más anchas, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor es recomendable empezar haciendo la fijación en la zona de la pelvis, que es una zona más fija, y luego ya subir hacia arriba. Si fuese una persona que en principio es más recta y que en principio la cintura también es de carnes más duras, pues entonces podríamos empezar la fijación del vendaje en la zona de aquí de la cintura. La posición de descanso para el vendaje del hombro es con el brazo doblado y con la mano cruzada sobre el pecho, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos la fijación siempre en el lado contrario al del hombro lesionado. Si el hombro lesionado vamos a pensar que es el derecho de la persona, nosotros empezaremos la fijación en el lado izquierdo. Este es un vendaje en el cual, como el recorrido de la venda es muy grande, va a haber pocas capas, por lo tanto, y además por las zonas que pasa no hay ninguna vena importante, entonces que esté cerca de la superficie corporal, entonces lo que haremos será siempre tensar mucho, ¿de acuerdo? Para producir la mayor inmovilización posible. No tenemos que tener problemas porque es muy difícil producir un corte de circulación en este vendaje. Entonces, una vez que hemos hecho la vuelta de fijación, lo que haremos será traer la venda por encima del brazo. La sujetaremos aquí, y luego la llevaremos por debajo del codo. Y a continuación, de dar la vuelta por el codo, subirá por encima otra vez del brazo en dirección al hombro. Y lo volveremos a traer en diagonal hacia la zona del costado en el que hemos empezado. Entonces es un vendaje muy sencillo porque se repite continuamente estas directrices. Lo único que hay que tener en cuenta es que si nosotros vamos a traer la venda más cerca del hombro, después la salida de la venda tendrá que acercarse más hacia la mano, mientras que si la venda la traemos muy cerca del codo, entonces podremos permitirnos el lujo, ¿vale? Vamos a tensar bien para producir una buena inmovilización. Después nos podemos permitir el lujo también de llevar la venda también más cerca del codo, ¿vale? Como siempre, normalmente después de hacer las vueltas de fijación o haber fijado cada una de las zonas por las que pasa la venda, entonces es cuando podemos proceder a retirar o a eliminar las arrugas, ¿vale? Tensaremos bien, como siempre, intentando todas las tensiones y manipulaciones, llevando la venda lo más corto que se pueda, para que así se pueda manejar de la manera más efectiva. Llevando también la venda por distintas zonas. Ahora, como lo he traído más cerca del hombro, también lo llevo más cerca de la mano, porque si no la posibilidad de que se deshaga el vendaje es bastante más elevada. Y si una vuelta, por lo que sea, se sale de aquí de la zona del codo, que es un poco más de anclaje, entonces las posibilidades de que pierda su efectividad son mucho más elevadas. Aquí, en la zona del hombro, hay que tener cuidado porque si dejamos que más de la mitad de la venda caiga sobre la superficie más vertical del brazo, entonces sería muy fácil que deslizara hacia abajo. Entonces puede ser que haya una parte de la venda que sí que tenga una orientación un poco más vertical, pero en principio la mayor parte de la venda tiene que venir por la zona más horizontal de la zona del hombro. Bien, aquí sujetaríamos con esparadrapo
o en el caso de que trajeran la venda, que hay algunas que incorporan unos ganchos, pondríamos unos ganchos de sujeción, ¿de acuerdo? Bien, para comprobar que el vendaje está bien hecho, pues entonces tendremos que ver que realmente el brazo prácticamente no se puede mover desde aquí, desde el hombro, es decir, tiene limitada la función de salir hacia afuera, y que prácticamente no se puede mover hacia afuera, ni que tampoco tiene un movimiento lateral, ¿de acuerdo? Que es lo que sucede en este caso. Así que podríamos decir que el vendaje está bien hecho, ¿de acuerdo? Vemos, de la vuelta, vemos cómo viene el vendaje. Esta es la vuelta horizontal, digamos que es la fijación inicial, y que después ha venido por encima del hombro y ya se ha ido hacia el costado contrario. Aquí por encima del brazo, por debajo del codo y otra vez